Buenas tardes a todos a este conversatorio sobre el jurisdicción universal, una poderosa herramienta en defensa de los sistemas democráticos en el mundo, los desafíos procesales en Argentina. Antes de comenzar, o mejor dicho, ya en el comienzo de esto, aprovechando la presencia del presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el doctor Ricardo Gil Lavedra, daremos inicio a este conversatorio con la presencia de Tomás Fanelli Dugan, de Juan Nieto, de Roberto Urrié, y en unos minutos se va a incorporar también el colega Fernando Soto. Además, tenemos la presencia desde Londres del doctor Michael Pollack, también involucrado en muchas de estas acciones vinculadas a los planteos en defensa de los sistemas democráticos y de algunos hechos de lesa humanidad que se producen en el mundo a través de esta institución o este instituto que es el de la jurisdicción universal. Ricardo, bienvenido a vos primero y vos nos darás la bienvenida como presidente del colegio. Y bueno, buenos días a todos y a todas. Por supuesto, nos resulta sumamente grato en el Colegio Público de la Abogacía que se pueda realizar este conversatorio sobre jurisdicción universal. Una iniciativa de la consejera de la Magistratura, Ginebra Torres, nos acercó la propuesta que nosotros aceptamos calurosamente. Desde ya que es una cuestión que hoy en día tiene aristas muy complejas. Digo muy complejas porque se trata de juzgar hechos que no tienen ningún vínculo con el Estado que inicia las acciones. Ni el vínculo de su territorio, que es el principio clásico, ni tampoco el de la nacionalidad, ni siquiera activa o pasiva. En lo que se trata de la posibilidad de juzgar crímenes que de algún modo ofenden la comunidad internacional. En sus orígenes, la jurisdicción universal estaba circunscrita a muy pocos hechos y obviamente producto también de convenios multilaterales, ¿no? Las convenciones de Ginebra, por ejemplo, del 49, que lo establecían. Y luego muchas convenciones establecían que no excluían la aplicación de la jurisdicción nacional. Ahí hay muchas, las convenciones, esa de protección de las aeronaves, de la aviación civil, la de los cables submarinos, en fin. Bueno, la del mar, que también es jurisdicción universal. Pero luego se produjo una enorme expansión a raíz de la aparición, bueno, de delitos muy graves, que son los delitos que actualmente están en el Estatuto de Roma y que vienen también desde Nuremberg, ¿no? Delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, etc. Y eso hizo que muchos países fueran también dictando normas en materia de jurisdicción universal. Se dice que en todo este periodo en el cual marca la detención de Pinochet, que fue por la Convención contra la Tortura de Inglaterra, marcó su periodo de inicio de reproducción de normas en muchos países. Particularmente conocido, bueno, lo de Bélgica y lo de España, que luego tuvieron que retroceder ante la gran cantidad de denuncias que tenían. Bueno, pero lo sigue manteniendo Francia, Alemania, Gran Bretaña. Y nosotros también tenemos, ahora en los últimos años, multiplicación de casos, ¿no? Los que se han abierto por Myanmar, contra Colombia, contra Álvarez Uribe, y más recientemente los casos de Venezuela, las denuncias que han hecho, incluso las decisiones de tribunales argentinos pidiendo las declaraciones de Maduro. Desde ya es algo que hay que analizar escrupulosamente. Generalmente los números dicen que desde el año 1960 hasta ahora se han producido 2.000 casos en todo el mundo. Por supuesto que no todos han llegado a su etapa de juzgamiento, muchos son inicios nada más de investigaciones, como la que está acá en España con relación a los crímenes del franquismo, ¿no? Que no ha pasado de una indagatoria que tiene nada más. Pero bueno, es muy grato poder escuchar la opinión de los expertos en algo tan delicado. Hasta ahora los tribunales argentinos utilizaban una cláusula de la Constitución, el artículo 118,
Pero bueno, pero es un tema que hay que seguir analizando para ver cuál es su verdadero alcance y hasta dónde se puede llegar. Por lo tanto, bueno, reitero la bienvenida, el beneplácito del colegio y quiero escucharlos un rato antes de poder ir a otro compromiso. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad es que sabemos que tenés conocimiento, porque además en el ejercicio de la profesión has estado vinculado tanto en la etapa de la justicia como en la actividad privada a todos estos temas de defensa de los sistemas democráticos de Argentina fundamentalmente, pero esta incidencia que tiene la Constitución Universal en la defensa del sistema y en la también frenar todas estas violaciones a los derechos humanos que se suceden lamentablemente en el siglo XXI a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, nos pone en un estado de alerta constante y a su vez eso hace que estos temas sean hoy de muchísima actualidad, tristemente de muchísima actualidad. Termina por American Watch en el caso de ese príncipe saudí que estuvo acá por el G20. Ajá. Ahí hicimos la denuncia y se abrió la actuación y obviamente después se fue, terminó el G20, se fue, ¿no? Pero la justicia lo abrió. Tiene otro precedente más para contabilizar. Antes de pasarle la palabra a la especialista que ha venido acá, que aún tienen actuación profesional concreta en el tema, acá no es esto es un conversatorio, pero no pretende ser una actividad académica, porque cada uno de los que hoy participa en este conversatorio está actuando en el ejercicio profesional representando a pueblos que están oprimidos, está representando a organizaciones sociales o de ciudadanos de países expatriados y demás. Y esto hace muy interesante poder escucharlos para ver directamente el proceso, el funcionamiento en este caso. Pero antes de eso, las disculpas de la doctora Jimena de la Torre, consejera de la magistratura, que en este momento está en sesión, lamentablemente no ha terminado todavía esta última sesión plenaria del año, así que un saludo para todos de parte de ella y una disculpa porque si bien termine la sesión va a estar acá presente y acompañándonos también con su visión de la situación. Creo que los casos son múltiples. Hemos hablado antes de iniciar este Zoom de los distintos casos, el pueblo uigur en China, Myanmar, tenemos antecedentes previos del Tíbet, tenemos el caso de Venezuela, que nos lleva a Tomás, tenemos el caso contra el matrimonio contra el Ortega. ¿Cómo se llama? Murillo. Rosario Murillo y Ortega. Y son situaciones que lamentablemente se encabezan porque hoy por hoy, por ejemplo, está bueno que ahora Roberto nos traiga quizá una cosa que la vemos lejana, porque no tenemos quizá hecho carne lo que le pasa, por ejemplo, al pueblo venezolano, que por la cuestión migratoria ya lo tenemos incorporado a nuestra cultura, ya hay matrimonios, ahora tenemos este caso del gendarme detenido acá, yendo a visitar a su hijo y a su esposa en Venezuela. Tenemos una historia común, San Martín y Bolívar, pero tenemos un presente común, que es también cómo hoy convivimos con gran parte de esos emigrados que hoy están en Argentina. Hay que hablar del caso de Nicaragua, donde ya hay expatriados, muchísimos, en el caso de un ex vicepresidente de la Nación y de personalidades políticas que han perdido la nacionalidad producto de enfrentarse a Ortega y Murillo. Así que bueno, empecemos con este conversatorio con los casos. Creo que por ahí Roberto podría comenzar, también Juan está con el caso de los uigures, contando un poquito cómo es esta realidad que utiliza esta herramienta de la jurisdicción universal cuando en esos países no encuentran las legítimas defensas y los principios rectores de la libertad, de la justicia y demás para poder tener resultados favorables a sus peticiones, y tenemos que operar jurídicamente en otros países para poder darle voz y además eventualmente ante la Corte Penal Internacional, los organismos internacionales, exista de alguna manera una sanción que permita frenar estos crímenes que están ocurriendo. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por
dio también un poco el debate. Les comento los 6 casos en los que estoy interviniendo muy rápido. Dos próximos a venir para febrero, marzo, están comprometidos. Les comento también los 3 puntos de debate que yo considero que son importantes tener en cuenta, vinculados a la Argentina, en esta problemática. Los casos que estoy interviniendo es el de Myanmar, ampliamente conocido por todos, está en una instancia bastante avanzada, ¿no? Yo represento a la provincia, fundamentalmente en una fundación de Holanda, que se llama Victims Advocate International, una finalidad de la defensa de la provincia. La situación está bastante avanzada, en un dictamen del Ministerio Público Fiscal muy completo. Creo que temas probatorios, una vez que se toma la resolución es bastante sencillo, los delitos no toman los cabos, se sienten muy impunes, cual la prueba es bastante sencilla. Muy completo el dictamen, será pedido a la justicia, a la línea de denuncia, las detenciones internacionales. Se detalló el caso de Myanmar. El segundo caso, estoy a punto de abrir jurisdicción, hace un año que venimos en etapas previas, con testimoniales, con algunas otras medidas preliminares. Es un caso contra Erdogan, la dictadura de Erdogan, en contra de un movimiento cultural maravilloso, siendo masacrados sistemáticamente, está más en el mundo, o el movimiento del poder. En caso, El movimiento de Golem. Sí, que es el líder religioso, cultural, que vive en Estados Unidos, que tiene la representación en Estados Unidos, bueno, a ver si ya están en el final, ¿no? Con todo el procedimiento normal que se suscita en la mayoría de estos casos, ¿no? Empiezan quitándole los bienes, construyendo un discurso del enemigo, nos empiezan a preguntar, detenerlos. La historia que se apunta. El tercer caso, que me parece muy interesante, es Hamas, ¿no? Porque estos dictadores pueden estar en el poder, pueden estar fuera del poder, ¿no? En el caso de Hamas, movimiento terrorista, a muchos, por el movimiento civilizado, y por el ataque a Israel en octubre del 2020. La característica de este caso es que es jurisdicción universal, pero también es jurisdicción de la nacionalidad de las víctimas. Que aún existen a la fecha 12 argentinos. No. Así que de ese caso no voy a hablar porque es muy delicado. Ahí he creado una fundación con profesores de Oxford. En Oxford, en una fundación, y ahí esta denuncia fue la primera que se hizo por la fundación que se llama Victims International. El cuarto caso es, lo llevo con Michael Polak, experto en estos temas. Yo represento a la International Bar Association y he presentado una auditoría en contra de China por la masacre y exterminio de los civiles. Michael comparado. En la misma condición, la auditoría me he presentado representando a la International Bar Association en el caso de Nicaragua. Y tengo los tribunales de París, uno contra Hezbollah, próximamente en los tribunales de Nueva York, próximamente en la Argentina contra Chile. El gobierno se refugió. Para mí es muy importante tener presente, aunque sea de manera descriptiva, este debate. Estaba analizando previamente a enganchar a la colega, a Dugan. Me parece muy importante tener en cuenta esto y aprovechando la inmensa presencia, importancia que tiene el doctor Filareda con el fallo de las juntas que se introduce a esto que me parece importante. No hay consenso en la sala 1. En estos casos, básicamente se introduce, donde la Argentina se introduce en Internet. Y en algún momento, por algunas circunstancias, arriba algún planteo de apelación, competencias querelladas, o que fuera, a la sala, a la Cámara. No hay consenso entre las dos salas. Una cosa es lo que opina la sala 1, y otra cosa es lo que opina la sala 2. La sala 1 se podría utilizar el término
mucho, pero de alguna manera es un poquito más flexible a la hora de abrir jurisdicción universal. Por ahí han pasado el caso de Myanmar, por ahí ha pasado el caso de Venezuela, y la sala 2, por ahí ha pasado el caso de los uigures, que no ha abierto jurisdicción, y por ahí han pasado una tantísima cantidad de otros casos en donde la sala 2 se ha expresado, era muy consistente en decir que la jurisdicción universal es absolutamente un recurso muy extraordinario, que solamente consideran ellos que se va a dar cuando se producen ciertas condiciones. Por supuesto, tiene que estar un caso de deshumanidad, pero considerando esa cuestión, para ello tiene que ser hechos que hayan ocurrido en un territorio de un país que no esté adherido a ninguna corte penal internacional especializada o general, porque entonces no lo podría juzgar por internacional. Y la Argentina, en ese caso, podría intervenir, pero solo cuando quede probado el expediente. No hay ningún otro país que ya haya iniciado una investigación de la justicia. En cuanto detectan que hay algún otro país, a través de Cancillería, ¿no? Probatorios, que hay otro país en donde las víctimas pueden haber ido a solicitar con anterioridad jurisdicción, la sala 2 dice la Argentina no puede intervenir en cuestiones de jurisdicción. Me parece que este debate es ciertamente importante, básicamente porque los introdujo en el segundo debate. La Argentina tiene historia en este caso. Decía que estaba tan presente la vida. Porque si uno analiza el juicio de la Junta, esto partiendo media de las acciones académicas, siempre el Estado se quiere en la aventura. El tribunal en ningún momento hizo atajos a las dictaduras de los militares. Tanto es así que dictó penas que para las casas recurrió. En el mundo hay teorías que intentan flexibilizar. Y en América está la teoría de las 3 velocidades de Silva Sánchez, Alemania, toda su divulgación de la teoría penal del enemigo. Intentan decir que ante delitos tan aberrantes, algunos principios deben ser flexibles. La posición de los tribunales de derechos humanos, por ejemplo, europeos, van en contramano. Yo creo que eso ha quedado no debatido expresamente, pero sí ha quedado impregnado en nuestra historia, si se quiere, por ese padre de los militares. Y que no hay flexibilización, que todo lo contrario. Con esto voy concluyendo. Ya me estoy entendiendo. A mayor severidad en los delitos a lugar, a menos de un delito tan aberrante como deshumanidad o genocidio, las garantías deben existir con mayor implicancia, no menor, mayor implicancia. Esto de alguna manera, a mí en Oxford es la cultura europea de los derechos humanos, el objetivo de máxima efectividad en la lucha, el control, la acusación de estos aberrantes delitos no debe subordinar el respeto de las garantías individuales. Los derechos de Maduro, los derechos de Erdogan, en caso de decidir ser juzgados acá, porque ellos decidan ser juzgados, tienen que ser absolutamente respetados, legas, y eso es los ricos, si se quiere, de nuestra historia, y acá está el verdadero para honrar eso. Gracias, Roberto. Interesante. Sí, esta doble percepción que tiene la misma Cámara. Es interesante también atender a esa diferencia. Me gusta, teniendo en cuenta que está el colega Michael Pollack conectado, por ahí escuchar sus apreciaciones en función de los planteos que ha hecho Roberto, pero también una visión general de cómo está esta situación de la jurisdicción universal en el mundo y cuál es la visión que tienen desde tu postura tanto académica, profesional, como también desde la Gran Bretaña. ¿Cuál es tu opinión, Michael? Michael, he's asking you what is your opinion on what he said. Una cosa es que desde aquí no se oye muy bien.
que entendí y traducí la mayor parte de la información que nos han dado, pero me faltan unos elementos de la información. Por ejemplo, nos han dicho que en la mayor parte el objetivo cuando hay crímenes muy de alta importancia y me faltó el final de la frase, o sea, no se oye muy bien todo. Okay, but Michael, they want to have your opinion. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, digamos, la idea sería que pueda corroborar, aumentar, incrementar los dichos de lo que dijo Roberto, desde la visión que tiene Michael Pollack de esta herramienta de la jurisdicción internacional, universal, perdón. Okay, they would like to have your point of view about I'm panicking, about the international law as a tool, about the different tools of international law. Estás en silencio, deberías poner el micrófono activo. Michael, they cannot hear you. Good afternoon to you. It's an honor to be speaking to you. ¿Necesitan una traducción o ustedes entienden? Mejor con la traducción, por favor. Bueno, buenas tardes, es un honor hablarles. I was in Argentina about a month ago in the sun, which was in Buenos Aires, which is a magnificent city. And as part of that trip, I met with Jimena de la Torre in her offices, and we suggested getting fantastic lawyers involved in universal jurisdiction together. Michael, can you repeat the name of the person you've met? Jimena de la Torre. Bueno, en esa ocasión él pudo conocer a Jimena de la Torre y hablar de la unión entre los abogados. The work you all do is significant. No matter what happens with the cases, it brings hope to different communities around the world. El trabajo que ustedes están realizando es maravilloso. Cuál sea el resultado final, lleva esperanza alrededor del mundo. Who don't have any other avenues for justice, and Argentina should be proud of their universal jurisdiction provisions. Especialmente para la gente que no tiene otro acceso a la justicia, y la Argentina debería enorgullecerse del trabajo que hace para la justicia. I hope in the future we can bring European groups who focus on universal jurisdiction to Argentina to share experiences such as these internationally. Me gustaría que en el futuro podamos brindar con los argentinos a grupos europeos que también trabajan en esos temas. And it's clear that for universal jurisdiction to be effective, it requires a number of states to be applying law in a fair and standardized way. Y está claro que para que el derecho universal pueda funcionar, es necesario que varios países se unen para poder aplicar la justicia de manera equitativa. I firmly believe that this is the future of international criminal law, democratic states such as ours applying their criminal law to proceed against those who commit the worst atrocities. El derecho penal, el futuro del derecho penal tendría que ser aplicado por países democráticos que se unen para
llevar a juicio a aquellos que violan el derecho humano. When I was last in Buenos Aires, at the last moment, I gave evidence to the prosecutor and the judge in relation to the Turkey case. Cuando estaba en Argentina, pude dar a la fiscalía unas pruebas evidentes de los crímenes del Estado turco y chino. I have never given evidence before in any court, so that was a new experience for me. Nunca antes había presentado pruebas ante de una corte, entonces fue una experiencia nueva para mí. I was asked a number of questions around such things as people's tribunals and had to explain that they don't have the force of law as the criminal courts of Argentina have. Me hicieron muchas preguntas, como unas en lo que concierne los tribunos populares, y tuve que explicar que no tienen el poder de ejercitar las sentencias como puede tenerlo una corte argentina. And for example, the European Court of Human Rights is not a criminal court, so it doesn't have any criminal jurisdiction. Por ejemplo, la Corte Penal Europea la Corte Europea, perdón, no es una corte penal, entonces no puede aplicar. I was impressed by the eagerness and enthusiasm of both the young prosecutor and young judge's assistant in asking questions and being very interested in how things work around the world. Me impresionó mucho el entusiasmo, la curiosidad que tenían fiscales jóvenes y jueces en las materias legales alrededor del mundo y su funcionamiento. I feel that there is room for us to work together with European groups on universal jurisdiction and to provide more training and more instruction in relation to some of these international issues that the young lawyers in Argentina are so interested in and so keen to learn about. Siento que hay mucho espacio en los cuales podríamos coincidir con cortes europeas para dar una formación sobre esos temas y la manera en los cuales los tratamos. The Juan Nieto will speak to you more about the Uyghur case, so I won't go into the details of that. Michael, can you repeat, excuse me? Juan Nieto. What? Juan. Juan? Juan. Juanito. Okay. Yes. Okay, yes. He will go into more details about the Uyghur case, so I won't go into details about that. Juan Nieto va a explicar más en detalles todo esto, entonces él no va a dar muchos detalles. But those who've been following that case will know that the Court of Cassation ordered or gave a very strong decision that the case should be opened, but the Court of Appeals declined to open the case. Aquellos que siguen el caso saben que la Corte de Casación pidió que este caso sea abierto, pero la Corte de Apelación negó que se abriera. We are very confident that the Court of Cassation will give us a favorable ruling sometime in the new year. Estamos muy seguros que la Corte de Casación nos dará una sentencia favorable en el año que viene. But having visited a number of embassies in Buenos Aires whilst I was there, we do know the Chinese embassy is lobbying against us. Pero después de visitar a varias embajadas en Buenos Aires, estamos conscientes de que las embajadas
chinas están trabajando en nuestra contra. But we have confidence in the system and that we will get a favorable verdict from the Court of Cassation. Pero estamos seguros que tendremos un veredicto positivo de parte de la Corte de Casación. Very finally, and thank you for the opportunity to speak, I wanted to say that I think it's important that we do our best to make sure that the Argentinian system does not replicate the international criminal justice system. Y finalmente, les agradezco por la oportunidad de hablar, pero nos parece muy importante que la justicia argentina no vaya a replicar lo que está pasando en el sistema jurídico internacional. Whereby usually the most powerful do not end up before a court, but less powerful countries and individuals do. En este sistema, los más poderosos, los estados más poderosos y los individuos más poderosos pocas veces acaban ante la corte. And it will be a test and a promotion of the Argentinian justice system to see universal jurisdiction applied to everyone equally, despite their relative power. Y sería una buena prueba para la justicia argentina que todas sean juzgados de manera equitable, cual sea su poder relativo. And I thank you once again for allowing me to speak. I've been following everything you've been saying through Matilda. Muchas gracias. Y muchas gracias otra vez por permitirme hablar. Estoy siguiendo lo que están diciendo por mediante de Matilde. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael, ya que te mencionó Juan, en función de las causas que también está llevando, ¿por qué no nos contar un poquito esa realidad que se vive a partir de la opresión y al pueblo? Bueno, muchas gracias por la opción. Tratando de enlazar con algunas cosas que dijo Michael y con algunas cosas que venía diciendo Roberto, y asumiendo que todos acá vemos el problema, más allá de que uno puede tener una mirada más empática o menos empática con la jurisdicción universal, todos vemos el problema de la lesión a la soberanía clásica, que significa que el juez argentino esté persiguiendo crímenes cometidos en el extranjero. También todos seguramente vemos el problema de que el problema que supone la persecución penal a autoridades estatales o tal control territorial que están en condiciones materiales de asegurar su propio empleo. Entonces son como situaciones que nosotros no podemos disponer y que generan ciertos desafíos. Lo que nosotros sí podemos pensar es qué tipo de derecho razonablemente es útil para administrar esos obstáculos, para administrar esos desafíos. Y en esa forma de pensar el tipo de derecho que es el que debe administrar esos obstáculos, esos desafíos, en que yo creo que aparece este conflicto entre las dos alas y el ligero problema que está teniendo la justicia federal de que por lo menos no está tratando todos los casos iguales, y eso sin duda supone algún costo. Entonces, yo lo que me parece que, sobre todo por el tipo de actividad que estamos haciendo, me parece que lo máximo que puedo aportar yo es cómo hemos encarado la problemática en general para hacer un tratamiento particular del caso. Caso en que hay un montón de prueba producida, no por las autoridades argentinas, pero sí internacionalmente. Es un caso de proporciones relativamente groseras, por tanto es percibible la verosimilitud de la existencia de un genocidio o por lo menos de crímenes de deshumanidad. Entonces, eso por ahí no merece, creo, en esta oportunidad mayor atención. Lo que me parece que sí resulta interesante, por lo menos es una mirada que nosotros tuvimos y que quizás es equivocada, pero la traslado como experiencia, es advertir
Máximo Langer tiene un artículo sobre esto, advertir que en algún momento la academia empezó a reflexionar sobre cierto repliegue en la jurisdicción universal. Máximo Langer lo que intenta mostrar es que ese repliegue en realidad no se corrobora objetivamente. Cuando uno mira los números de procesos en curso, denuncias y juicios, observa un aumento de la conflictividad tramitada a través del principio de jurisdicción universal y no un repliegue. Entonces, ¿por qué ocurre la sensación de repliegue? Es la pregunta que una pregunta que se hace Máximo Langer y que nosotros somos bastante presentes al momento de formar el caso y setear las expectativas de los clientes. Bueno, probablemente una de las razones es porque la estrategia de litigio en la jurisdicción universal apunta a la persecución de imputados de bajo costo. Es una de las razones, hay varias. Pero hay todo un diseño por parte de las autoridades jurisdiccionales, pero también por parte de los litigantes, de bajar el perfil de los casos para poder asegurar su éxito. Entonces, si yo levanto el perfil del caso, levanto las resistencias estatales de los agentes perseguidos o por el contrario, aumento las presiones políticas del Estado perseguidor al Poder Judicial y dificulto el éxito del proceso. Entonces, nosotros no tenemos imputados claros. Entonces, sí denunciamos hechos, sí denunciamos una situación de control territorial, sí denunciamos una situación de, bueno, pero no estamos pidiendo la denuncia de decisión. Parece que es un problema para el caso. Que dificulta el margen de acción, es mucho más difícil para el juez federal instruir como proceso en los que le están picoteando que no tenés que meter preso a Xi Jinping. Y bueno, pero buscamos pruebas para ser un problema. Eso me conduce a una siguiente reflexión. De nuevo, estas son las consideraciones que hicimos nosotros, podemos estar equivocados. Bueno, ¿cuál es la expectativa? Estamos hablando de crímenes atroces cometidos en el Estado, estados que tienen una gran concentración de poder, y en nuestro caso particular estamos hablando de una potencia de oro. Bueno, el tiempo en este tipo de fenómenos es distinto. El tiempo que insume la investigación, el tiempo que insume la posibilidad material de persecución penal eficaz es distinto. Mientras los perpetradores estén en el poder en un país que es una potencia, no va a haber posibilidad de realización de justicia material. Eso es obvio. Entonces, ¿cuál es la medida del éxito? Bueno, la medida del éxito es la producción de la prueba, la preservación de la prueba. Nosotros nuestro horizonte es lograr que la justicia argentina, con los estándares de prueba propios de los tribunales y no de los organismos internacionales, pueda producir esa prueba y preservarla. No sabe qué se va a castigo, no tiene la idea, se mueren, hay que buscarlos, qué sé yo, son procesos largos, tenemos que producir prueba y tramitar y poder preservarlo. Entonces, esa es un poco la expectativa. Una expectativa que para un juez federal debería ser una expectativa más o menos realizable. Bueno, no estamos pidiendo demasiado, estamos pidiendo relativamente poco porque estamos pidiendo algo realizable. Ahora, último punto, y hago alguna precisión sobre las diferencias entre los criterios de las salas. Un punto, bueno, supongamos que yo lo que vengo diciendo hasta aquí es más o menos razonable, tiene algún fundamento, pero aún así, ¿por qué la Argentina? Porque cualquier país podría hacer esto. ¿Cuáles son los fundamentos? Fundamentos, un poco es el pasado, pero también es el futuro. Me interesa particularmente pensar este tipo de trámites de acá hacia adelante. Bueno, seguramente ustedes ya lo saben, pero el fundamento, por razón del fundamento de la jurisdicción internacional, por lo menos en términos morales, parece ser que hay algunos tipos de crímenes, como los Covens, que conmueven la conciencia de la humanidad y no solo a la persona. Si ese es el fundamento, y más o menos de acuerdo en que ese es el fundamento, pues ese sería un fundamento. Entonces, pierde un poco sentido cualquier requisito de nexo, de conexión entre la jurisdicción y el hecho. La conexión es subjetiva, no va a ser por el lugar de ocurrencia, no va a ser territorial, pero puede ser subjetiva por la nacionalidad del autor, o el domicilio del autor, o el de las víctimas, nacionalidad o domicilio. Entonces,
si el fundamento es ese, es raro pedir lo que efectivamente pide la sala, en el caso de los uigures, decir, mire, usted no tiene conexión, usted acá no tiene ni imputados viviendo en la Argentina, ni tiene víctimas viviendo en la Argentina que sepamos hasta ahora. Entonces, esto, si lo deben investigar otro país que no sea China, lo tiene que investigar un país que tenga una mayor conexión. Bueno, ese problema es un problema que yo creo que está correctamente encarado, porque se separa de los principios que le dan fundamento a la jurisdicción universal, pero además porque va a contramano del desarrollo del mundo. Esta idea de la conexión como algo insular, de bueno, qué sé yo, China es el segundo socio comercial, de bueno, no tengo conexión con China, más o menos, tengo más conexión con China que con Paraguay, en una dimensión de la conexión. Entonces, es raro en un mundo en que las relaciones se aproximan muchísimo, exigir conexión con un paradigma westfaliano, ¿no? Eso es como relativamente curioso. Pero me puedo seguir preguntando por qué la Argentina, habiendo tantos países, no habiendo este tipo de conexión. La respuesta, curiosamente, la dieron, por lo menos en nuestro caso, las víctimas. Las víctimas explicaron en la audiencia en la Cámara Federal que una de las razones por las que eligen la Argentina, no solo porque en la Argentina existe el principio de jurisdicción universal y está en la Constitución, sino también por la experiencia y el prestigio de la Justicia Federal en la investigación de crímenes de humanidad. Y a mí me parece que hay algo relativamente interesante, o dos o tres cosas que son relativamente interesantes. La primera es decir, bueno, la calidad de las instituciones, la legitimidad de las instituciones, ya no solo se proyecta hacia el interior del propio país, sino se proyecta internacionalmente. La justicia de un país puede tener prestigio a nivel internacional y no solo local. Porque puede ser que localmente esté desprestigiada, pero internacionalmente esté garantizada por el perfil que ha tenido en este tipo de casos. La segunda, es decir, bueno, si hay mayor interrelación entre las naciones, ¿por qué no pensar que es posible que los actores tengan incentivos para tratar de litigar en determinado país? O sea, del mismo modo que ocurre en derecho privado, uno prorroga jurisdicción porque confía en los tribunales de Nueva York y no confía en los tribunales de la capital federal. Bueno, ¿por qué no podría ocurrir que las personas confíen para esto en los tribunales argentinos? Los tribunales argentinos tienen mucho para decir sobre su confiabilidad en esta materia. Entonces, eso podría ocurrir. Claro, no va a ocurrir mientras los perpetradores estén en poder, pero por ahí Al-Assad prefiere ser juzgado en la Argentina que ser juzgado por Alcolano. Pues, bueno, qué sé yo, no sé, es un juicio para una garantía, qué sé yo, acá no me van a cortar la cabeza. Podría ocurrir, es imaginable un mundo así. Y luego hay una dimensión de política criminal que también me parece relevante. Yo no lo he hablado con funcionarios del fuero, pero me parece que tiene cierto interés, y creo que también tiene interés con nosotros como abogados, que es, nosotros tenemos un par de generaciones de funcionarios altamente capacitados que se han dedicado durante los últimos años a investigar y perseguir crímenes de lesa humanidad. A los que en algún momento les vamos a tener que dar otra tarea. Otra tarea porque estas causas tienden a extinguirse simplemente por una cuestión biológica. Sería un desperdicio para la Argentina y para la comunidad internacional desaprovechar todo ese conocimiento adquirido y esa expertise investigando crímenes con nivel de sofisticación, sistematicidad, control del poder, etc., cuando parece ser algo demandado internacionalmente. Entonces, yo creo que debería haber algo en el Poder Judicial, hay algo, hay una resolución de la Reputación General, de un equipo, qué sé yo, no sé, pues me funciona, lo digo desde el absoluto desconocimiento, no, realmente no lo sé, por ahí funciona perfecto. Pero lo que sí sé es que tenemos recursos humanos y tenemos legitimidad como para tratar de pensar, no para el caso sino hacia el futuro, un rol de la justicia federal específicamente pensado para dirimir este poder. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a proponer. Interesantísimo. La realidad de lo que vivimos, inclusive por la prensa también, porque es cierto que estamos entre abogados, pero también
es interesante que esto se vea materializado en acciones que nos tocan más de cerca, como decía yo al principio con el caso de Venezuela, ¿no? Con esta realidad que por ahí, no por menospreciar ni quitarle importancia a el instituto y a la herramienta, pero estamos más cercanos, lengua, continente, relaciones humanas, sociales, que se están construyendo con Venezuela. Y bueno, Tomás, vos tenés una responsabilidad fundamental en el caso, pero también me dispara una pregunta, y que es más general, ¿no? Después, en el tema particular. Pero esto termina sucediendo por el fracaso de los organismos internacionales vinculados a la temática de derechos humanos en llevar sanciones concretas o medidas que no tengan que ser aplicadas por terceros países con estas dificultades que se cuentan acá, inclusive hasta con dos opiniones distintas en una misma sala. ¿O crees que ya es un instituto que el contexto internacional lo tomó como para que seamos, como dijo Alberdi en las bases del 52, un ancla que sostenga a los valores republicanos y democráticos cuando se pierden en nuestros países, caen estos valores, estos principios que todos, el mundo occidental al menos sostienen? Muchas gracias, Héctor. Mira, es muy interesante tu pregunta. Voy a tratar de... Voy a complementar un poco lo que se habló, ya se habló bastante de Jurisdicción Universal, pero algunas cosas... Venezuela. Exacto, vamos a hablar del caso de Venezuela. Sí, sí. Para empezar, la Jurisdicción Universal lo que hace básicamente es cubrir un vacío legal. Un vacío legal que no cubren los organismos multilaterales y que difícilmente lo cubre la Corte Penal Internacional. ¿Por qué un vacío legal? Básicamente porque las autocracias aprovechan precisamente que, como todos sabemos, acá todos somos abogados, cada país determina cuál es el ámbito de aplicación espacial de la ley penal, cuáles son los límites de su poder punitivo, pero lo hace sobre la base de una cantidad de principios que requieren algún punto de conexión. ¿Bien? Es decir, la persona, es decir, la nacionalidad, la persona, el territorio, los efectos del delito, es decir, algo que una el Estado que quiere juzgar con los crímenes. La jurisdicción universal es contraria a todo esto, no existe absolutamente ningún punto de contacto. De hecho, es un poco chocante pensarlo en la Argentina, porque la Argentina, que toda la columna vertebral del derecho argentino está edificada fuertemente sobre la base del principio de territorialidad. Los hechos se juzgan en función del lugar donde se comete el delito. Bueno, esto es exactamente lo opuesto a lo que plantea la jurisdicción universal. Entonces nosotros convivimos con dos, digamos, formas de ver el derecho totalmente contrapuestas. Ahora, ¿por qué cubre un vacío legal? Bueno, precisamente las autocracias cometen delitos de lesa humanidad de manera sistemática y no encuentran ningún tipo de obstáculo porque los países se desprenden de sus deberes de jurisdicción sobre la base de que no hay ningún punto de contacto entre los delitos y ellos, básicamente. Y tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja como la Asamblea General de la ONU, precisamente intentan que los países impongan cláusulas de jurisdicción universal tan amplias como la Argentina. Yo estuve estudiando precisamente con el caso de Venezuela, la jurisdicción universal en el mundo, y hay cláusulas de jurisdicción universal, pero en realidad son cláusulas de jurisdicción universal bastante engañosas, porque en general demandan algún punto de contacto. Por ejemplo, España tenía una cláusula de jurisdicción universal absolutamente amplia, pero la fue modificando de manera tal que hoy es inaplicable, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, una cantidad de intereses, probablemente de países poderosos, que eran juzgados y fueron exigiendo modificaciones precisamente para evitar este tipo de juzgados. Ahora, ¿por qué razón la Argentina? Bueno, la Argentina precisamente, yo creo que tuvo que tomar una decisión después de 50 años de golpe de Estado, y básicamente se le plantearon dos alternativas a la Argentina, al pueblo argentino, que fue, una era una amplia amnistía y la otra era un juicio por la verdad. Y optó por la decisión política de un juicio por la verdad, lo que importó darle a la justicia el valor de ser guardián de la democracia. Yo creo que esto explica un poco por qué razón la Argentina hoy tiene una cláusula de justicia universal tan amplia como la que tenemos nosotros. Una cosa que comentó Roberto muy bien, y Juan también, es que en realidad los hechos son fáciles de probar en los casos de jurisdicción universal, porque básicamente son muy descuidados los gobiernos al cometer este crimen. No son descuidados, lo hacen ex profeso. Es decir, ¿por qué? Porque los crímenes de lesa humanidad
son en realidad un mecanismo para mantenerse en el poder. Este es el terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado requiere necesariamente que se haga ostentación del mal, que se anticipe el mal. Yo siempre cuento, como el público se renueve, lo voy a contar de nuevo, con Roberto Art, me acuerdo que comentaba que el padre le daba unas palizas tremendas, pero antes de dársela, cuando él hacía algo mal, el padre decía, bueno, mira, mañana te voy a pegar. Entonces lo mandaba a dormir, y entonces eso generaba un efecto amplificador del terror, porque, bueno, esto hacen las autocracias. Lo hizo la AAA con el caudillo siempre avisaba a quienes iban a matar, o uno se iba o se quedaba y moría. Lo hacía Radio Machete en Uganda, y lo hace Diosdado Cabello en un programa de televisión, el ministro de la Paz y Justicia. Lo hace, tiene un programa de televisión que se llama Con el mazo dando, tiene un mazo muy grande, donde explica a quiénes van a perseguir, a quiénes van a matar. Entonces, precisamente es un punto necesario en las autocracias, que es ostentar el mal. Entonces, es cierto, es muy fácil probarlos. Lo que pasa es que es muy fácil después lograr que se abra la jurisdicción universal. Caso Venezuela, voy a hablarlo concretamente, cuando hace 2 años más o menos el gobierno de Alberto Fernández invitó a Nicolás Maduro, a Díaz-Canel y Ortega a la cumbre de la CELAC, decidimos que no podíamos quedar con los brazos cruzados, no solamente por el desastre humanitario que provocaban estas autocracias. Venezuela tiene 8 millones de desplazados hoy, además de los homicidios y las torturas. Lo que vimos es que existía en realidad un modelo de poder que se quería imponer en América Latina, que básicamente consistía en acceder a los gobiernos a través del voto democrático y desde ahí destruir todos los contrapesos que importa una república. Es decir, destruir el poder judicial, perseguir a la prensa libre y anexar y callar a los órganos militares. Y esto es lo que pasa en Bolivia, denuncia que vamos a hacer precisamente en febrero probablemente, y la denuncia que hicimos también importaba no solamente Venezuela, sino Nicaragua y Cuba. Nosotros denunciamos los casos de violaciones de derechos humanos tanto en Nicaragua como en Cuba. Ahora, estas autocracias tienen este modelo de poder y este vacío legal, la única manera de investigarlos es a través de la jurisdicción universal. Y la jurisdicción universal está planteada en la Argentina, la cláusula del artículo 118 es absolutamente amplia, en el sentido que no requiere ningún punto de conexión. Cuando iniciamos la denuncia, no la iniciamos directamente o precisamente por jurisdicción universal, sino, como bien comentaste vos, por una serie de tratados internacionales que imponen obligaciones de extraditar o juzgar, que no son exactamente la jurisdicción universal como está planteada en la Argentina, porque tienen un punto en contacto que es que el autor esté en el país, básicamente. Esto es lo que ocurrió en Inglaterra con Pinochet. Es decir, en ese caso, precisamente por la Convención contra la Tortura y la Convención de Ginebra, se lo detuvo y se decidía si debía juzgárselo o extraditarlo. Bueno, básicamente estos son los parámetros, no sé si después hay preguntas, pero estas son las razones por las que se logró la apertura de la jurisdicción universal. Efectivamente, tuvimos la suerte que la Sala entendió perfectamente el caso, y lo que hubo que probar en la Argentina, porque esto sí lo exige tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja como la Asamblea General de las Naciones Unidas, es que la jurisdicción universal sea excepcional y complementaria. Estas son 2 exigencias que deben cumplirse para poder lograr la apertura. Y en este caso se abrió. Una de ellas, y es lo que genera confusión, yo creo, es la complementariedad. ¿Hasta dónde va la complementariedad? Además, bueno, la Corte Penal Internacional, yo estuve recién, hasta la semana pasada en la Corte Penal Internacional, donde logramos que el fiscal finalmente entienda que el tiempo de la complementariedad se había agotado. ¿Por qué lo digo? Porque Venezuela, si bien ostenta de los actos de violaciones sistemáticas de delitos de humanidad, tiene una parodia de justicia, y hay procesos que se inician a todo el mundo, básicamente homologando cualquier acto, cualquier actividad política a terrorismo. Esto es lo que se hace. Y se imponen defensores oficiales, no se permiten defensores particulares, los jueces y los fiscales son, por supuesto, totalmente impermeables a las razones, e incluso en los casos que se logran excarcelaciones, tanto la policía como el ejército no las cumplen. Es decir, por más que los jueces decretan las celebraciones, no estas son cumplidas. Y esto lo pudimos demostrar en la Argentina a través de la declaración de jueces y fiscales que explicaron de qué manera, cuando alguien intenta, aunque sea insinuar que va a investigar un delito de lesa humanidad cometido por el Estado, es
desaparecido y torturado. Estas son las razones por las que estos jueces fiscales que declararon la causa argentina tuvieron que huir de Venezuela. Esto se pudo acreditar, de esta manera se abrió la jurisdicción universal, se demostró que la complementariedad es absolutamente imposible en un país donde parodia la justicia, y esta fue la razón por la que hoy se investigan los crímenes en Venezuela. Antes de pasar la palabra, en todo caso ahora, para hablar de una herramienta, un proyecto de ley de juicio en ausencia que está trabajando Fernando, ¿qué tal, Fernando? ¿Cuáles son las medidas que has logrado ahora o que han logrado a partir de estas causas contra Maduro y cómo pueden llegar a tener efecto real, práctico? Bien. Sí, logramos las detenciones, las órdenes de captura para extraditarlos con el propósito de que presten declaración indagatoria. La orden de captura respecto de Maduro, por eso fuimos a la Corte Penal Internacional. Hay una diferencia muy grande si la dicta la Argentina, que si la dicta la Corte Penal Internacional, que es básicamente que Interpol no nos anotó la orden de captura en la Argentina, no anotó las alertas rojas por la Convención de Viena, porque Maduro es un mandatario. Ahora, si lo dicta la Corte Penal Internacional, esa razón no existiría, porque cuando los países suscriben a la Corte Penal Internacional, renuncian expresamente en el Estatuto de Roma, renuncian expresamente a la inmunidad que surge de la Convención de Viena. Entonces, esta era nuestra preocupación y nuestro deseo de que la Corte, finalmente la Corte Penal, decrete la captura respecto de Maduro, cosa que viene muy demorada, el fiscal está muy golpeado, ha tenido muchos cuestionamientos, sobre todo porque hay una pariente de él que es defensora de Maduro, él no se inhibió, en fin, hay una cantidad de cuestionamientos muy graves, pero al margen de eso, él sostenía esta complementariedad que es absolutamente ficticia en Venezuela. Hace más de un año que viene sosteniendo la complementariedad. Bueno, finalmente dijo, me doy cuenta de que esto no funciona en Venezuela. Por más que haya un sistema judicial que dice investigar, no investiga. Entonces, yo creo que eso generó una ruptura en esta exigencia de que la complementariedad es una especie de palabra inamovible. Bueno, yo creo que esto finalmente se ha roto y va a permitir seguramente que se tomen medidas respecto del caso Venezuela en la Corte Penal. Porque acá justamente hay una diferencia bastante notoria respecto a lo que decía Juan con Xi Jinping, porque también en la práctica es más difícil dictar una medida contra Xi Jinping que eventualmente contra Maduro, que de quien esperamos que el 10 de enero pueda asumir el nuevo presidente y que Maduro se retire. Allá de la presión internacional, es loable o interesante como en alguna otra ocasión Corte Penal ordenó intervenciones en causas políticas. No quiero hablar de la ex Yugoslavia, pero hay otros casos en los que ha actuado. ¿Hay expectativas reales de que esto pueda suceder con Maduro? No. Maduro ya ha dicho que no va a ceder el poder. González Urrutia va a ir a Venezuela y bueno, veremos cómo se resuelve la situación, pero va a ser una situación seguramente de mucha tensión política y de un incremento muy grande de la violación a los derechos humanos, porque seguramente la gente en la calle, en Venezuela digamos, para saber que se cometen delitos de deshumanidad basta prender la televisión, digamos. Lo asumen ellos, lo reconocen. Exactamente. No, y además las calles, es decir, las manifestaciones son, primero además hay una forma de reprimir que lo hemos probado en la Argentina, que primero va la policía, dispara gases lacrimógenos que disparan a la cabeza o al cuello para matar. Y cuando se van, vienen los colectivos, que son los grupos puentes y demás, con balas reales, y ejecutan a las víctimas. Esa es la mecánica que se utiliza de represión en las manifestaciones. Policial y parapolicial. Sí, exactamente. En vivo, sí. Todo eso de las cámaras. Así que bueno, esperemos que no ocurra, pero esto es lo que probablemente va a pasar. Gracias. Fernando, ¿y esta herramienta de juicio en ausencia? Sí, por favor. Hablamos hace una semana atrás sobre el tema, pero bueno. Acá hay que cambiar el concepto, ¿no? Porque estamos con una tradición formateada de que debe estar el implicado y estar presente cuando el juicio es. No es así, en muchas direcciones no es así hace muchos años. Y esto tiene que ver con una sensación del derecho penal, ya no es como hace 104 años, porque todo depende. Entonces, lo que se busca con este proyecto que enviamos al Congreso
ya tiene dictamen de comisión y se va a tratar en diputados, ¿no? Llegaron hasta que no, diputados ni lo van a diputados ni el Senado, y reúne todas las características. El poder juzgar a alguien es alguien que se libre honor de traición y no lo es amigo, o que no acompaña. Entonces, para esas personas, la Constitución es la carta de identidad, es dar la identidad. Son casos también. Entonces, es una herramienta, es indispensable para que se pueda hacer justicia. Y esto es con todas las garantías de la defensa. Entonces, ¿cómo está pensado? Bueno, mira, es para determinados delitos. Si fueran por nosotros, lo que vivimos los delitos internacionales, esa humanidad, genocidio, incluimos varios pecados que incluyen los atentados, porque no querían los diputados incluir con el bioquímico, que es el terrorismo. No es el mismo que no es el género tampoco. Quizás, como no estaban de acuerdo que tenían miedo de que se ponga cualquiera grabada, es usar los convenios, se incluyeron los convenios. Hay todas las garantías constitucionales con tratados que superan las restricciones. Estamos de acuerdo con eso, y así va a funcionar con la persona. Tiene que ser algo que se hicieron esfuerzos para poder ubicarlo. Y los esfuerzos fueron suficientes. 4 meses, o sea, no 4 meses. Claro. Si es una extradición, 6 meses sin que haya respuesta. Por supuesto, alguien que hizo la acción de la justicia, alguien que claramente no quiera presentarse. Entonces, en esos casos se notifica a la familia, se notifica a los allegados, se notifica a la televisión oficial, puede por un abogado, puede por cualquier momento del proceso, y cuando se lo juzga, se graba. Los diputados nos pidieron que se grabe por un periodo suficiente, una vez por año, nos pidieron 100 años, eran todo. O sea, que no es lo mismo, ¿no? Pues hicimos en el proyecto ordinario y lo aprobaron, porque se le da la posibilidad al diputado que se presente en cualquier momento, que diga, quiero la revisión, por 2 causas principales. Mire, no es que yo me quise presentar, yo no me enteré nunca, tiene que probar, pero es una posibilidad. O que la ley haya cambiado, o que la condena que se ha dictado fue por una medida de imputación de una expresión que no era la correcta para el caso. En esos casos puede ver la revisión. Por supuesto, puede presentarse en cualquier momento y designar un defensor, aunque está avanzando, no hay límite en la etapa procesal. Y la condena y la sentencia puede ser otra. Bueno, la condena se dicta y es válida. Esto es determinante para el caso de la que la Cámara de Casación ha decretado que es un delito de lesa humanidad. Esto es importante, estamos hablando de un más aberrante que hemos tenido, donde han faltado a Antiguo por un genocidio de esa humanidad. Bueno, Maduro, en un caso del gendarme, la Noruega, secuestrado en un centro, supuestamente estaba en un centro de detención, que es un campo de concentración, un campo de concentración, como no era la EMA aquí, como no era en Auschwitz. Algunos sobrevivientes se han contado de torturas de terrible, donde escuchaban permanentemente gritos de torturados, gritos de la persona violada. Esto existe ahora. Hay miles de desaparecidos en Venezuela. Y nos cuesta mucho avanzar en los organismos internacionales. Vamos a sumarnos y seguramente, pero está haciendo el presidente y el ministro, vamos a trabajar para eso. Y me interesa mucho colaboración de todos, hay un cuadro para hacer una presentación en la Corte Penal Internacional. Esto es sería el primer caso, que la pide una captura chica, ¿no? Diciendo la captura en la Corte Penal Internacional. Lo que busca es que esté cercado, que pueda avanzar
en que en algún momento, aunque no den el Interpol, la captura en Venezuela, en algún país de amigos, Bolivia, Cuba, tengan un avión y tengan un detenido. Ya ha pasado mucho. Bueno, pero esto es algo que hay que hacer ahora, día diplomático. Tenemos herramientas que están en un proceso de cambio. Esperemos que el diputado la apruebe, los senadores la aprueben. Buenas esperanzas. Y es importante no discutirlo, empezar a argumentarlo. No sé, necesitamos. Cuando hablan de quitar la prescripción, no hay que quitarlo. Por ejemplo, los chicos fueron abusados, violados, y que ahora no juzgan, en realidad, la Corte lo ha aceptado, no se debe aplicar la prescripción, dando la impunidad. ¿No? Tema para pensar, ¿no? Estábamos. Pero ya avancemos en esto, que les agradezco muchísimo, este tema fundamental. Gracias, Fernando. Y la verdad que estábamos muy preocupados porque la niña que sobrevivió a Tailandia, se llegó hasta acá porque superó una instancia compleja en el Consejo de la Magistratura 24. Así que Jiménez, hoy te disculpé porque voy a estar al principio, pero bueno, ya no está dando más de cierre. Ojo, esto es un conversatorio, esto quiere decir que podemos, todos los que participamos, igual, pero Jiménez que estás acá. Primero, perdón, disculpas, en principio igual sabía que dejaba esta mesa redonda en buenas manos, pero efectivamente se demoró más de la cuenta. Estamos para una charla con Ricardo. La verdad es que escucho y me perdí muchísimo, pero es en el colegio de abogados que me parece que podamos ser un instrumento para discutir y para capacitar a nuestros abogados en estas cuestiones que están poco exploradas, me parece clave. Es fundamental para nuestro sistema democrático en la región, para los sistemas democráticos en la región, que Argentina pueda ser un faro en estos temas, un pionero, tanto para juzgar violaciones al Estatuto de Roma en ausencia, aún a pesar de la extraterritorialidad, de que esos juicios, de que estas violaciones han sucedido fuera del territorio, que las víctimas hayan sido, que no hayan sido ciudadanos argentinos, donde no hay ningún punto de conexión territorial y a pesar de eso, gracias a la procesar claramente, Fernando, proyecto de ley es fundamental para llegar a una perspectiva que nos transformaría, creo que en un referente a nivel mundial, si no me equivoco, acá hay más que yo, pero por eso me parece clave que lo hagamos de acá. Y me parece también fundamental esto último que dijiste, mientras los legisladores trabajan y ojalá lleguemos a un acuerdo y este proyecto se convierta en ley, creo que desde el Ejecutivo poder contar con ese respaldo y ese compromiso en la Corte Penal Internacional para sostener y avalar este periodo de captura que ya ha hecho el Paribitual, clave, sería maravilloso si lo podemos hacer justamente desde acá. Para la magistratura, lástima que se puede Ricardo, pero cuando a Ricardo le propuse esta temática, la aceptó rápidamente el compromiso de Ricardo en estas cuestiones de derechos humanos. Creo que sería muy bueno que desde el colegio trabajemos en esto, que podamos incluso acercarle al Ministerio de Seguridad y que eso se convierta entonces en el lugar institucional, en el proyecto que nacional sería, no sé, por ahí estoy antes de consultarme previamente, pero me estoy adelantando algo que creo que para nosotros sería, incluso estaría mejor de nosotros hacer. Así que, bueno, eso es todo, al menos por ahora, y no sé si quieren pedir
volviendo a la ronda, porque fui en abril, me quedé con algunas perritas que han hecho los expositores, tanto Juan, como Paz, Fernando, muy importantes. Michael también catetizó y se me pasó a Juan. En el caso de Juan, y siempre siendo como abogado del diablo, ¿no? Porque partía de la base cuando quiero empezar a hablar, es muy importante que la Argentina, que ya está haciendo luz, sea muy respetuosa de las garantías individuales de las personas que van a ser sometidas. El principio de efectividad o el anhelo de efectividad en el desarrollo de estos procesos no subordina en ningún aspecto las garantías individuales de los procesos. ¿No? Y eso es lo que ha caracterizado a la Argentina, por ejemplo, en la elección pública. Entonces, sobre ese prisma, Juan nos trajo la posibilidad que usaba, en el caso de los uigures, por ejemplo, el conflicto, la sala 2 no quiere abrir la jurisdicción, casación discute con la sala 2, va y viene, ¿sí? Sin dar detalles, pero lo que decía Juan es, bueno, ¿qué pasa si el diputado o la víctima, todos deciden voluntariamente, como existe en el derecho privado, decir, bueno, yo quiero que sea la que yo decido? Bueno, ahí simplemente saber que vamos a estar en tensión con 3 garantías: natural, independencia, no homicidio, una serie de cuestiones que en el derecho penal tradicional entraría en condición. Lo digo de manera neutra, mi opinión, para que sepan, así como en estos 6 procesos yo estoy de alguna manera del lado de las víctimas, 6, y vamos en Nueva York, y en la Corte de París, también siempre de las víctimas. Me ha tocado ser abogado defensor por el inmediato durante 6 años, por lo cual en esto los abogados podemos estar del lado de la vereda y del. El caso de Tomás, que me pareció muy interesante y creo que suscribo a todos en cuanto al vacío legal, ¿no? De lo que trae la jurisdicción universal, que insisto, lo suscribo. No es lo que suscribe, sepamos, no, la sala 2. La sala 2 dice, no, para mí, siguiendo los fallos, ¿no? Lo que dice es, para mí no existe una opción. La Argentina ha suscrito los tratados internacionales, se compromete penalizar y reprimir los delitos de lesa humanidad y de genocidio, pero si esos acontecimientos ocurrieron en un territorio de un país que ha suscrito y que es parte del Tratado de Roma, de la Corte Penal Internacional, y bueno, que lo juzgue la Corte Penal Internacional, ¿por qué lo juzga la Corte? Esto es un poco lo que dice, lo que ha dicho para otros casos. No lo digo para Venezuela, pero si llevamos ese acontecimiento a Venezuela, muy probablemente, si mantiene en una posición, diría esto, porque Venezuela es parte de la Corte Penal Internacional. Y en la Corte Penal Internacional incluso hay otro proceso de poder discutir el no homicidio, o no, pero no es eso a donde va la excepcionalidad que plantea la sala 1. Simplemente sepamos que hay 2 visiones diferentes en nuestro país sobre todo. Y el tercer punto que mencionaba Fernando, sobre el juicio de ausencia, simplemente hay 2 planteos que me parece que es muy importante que lo tengan en cuenta la Secretaría de Seguridad, sobre todo uno. Uno, que no es para tenerlo en cuenta, lo resolverán las Cortes, es si ese juicio de ausencia que se propone, el cual yo suscribo, dependiente de lo que piense yo, creo que el derecho comparado ha dicho con creces que esto está permitido, sin ningún inconveniente, se toman las garantías. Pero la pregunta es, ¿lo vamos a aplicar para el futuro? ¿Para el pasado? ¿El caso AMIA puede ingresar o no en ese planteo? Eso lo van a resolver las Cortes. Pero hay un aspecto de la normativa local que es sumamente grave, pasó desapercibido, que yo lo escribí en su momento porque ya en la época del kirchnerismo habían hecho una definición de terrorismo, absolutamente inconstitucional. Al comienzo de este gobierno modificaron la definición de acto de terrorismo y la hicieron incluso
más inconstitucional, porque le hicieron cada vez más amplio. En la Argentina, el acto de terrorismo puede incluir no solamente cuestiones con objetivos de asesinato, muerte, homicidio, lesiones graves, sino que está incluido, y eso es lo peor, porque el Senado lo aprobaron por una imposición, pero ni siquiera sabían lo que estaban aprobando. En la Argentina se incluye el terrorismo mediático, el terrorismo de cualquier otra clase de delito, delito contra la propiedad, delitos mediáticos, de la cuestión de la libre expresión. Es una amplitud que los tribunales de derechos humanos han sancionado a los países que lo han hecho de esta manera. Me parece que incluir derecho en juicio en ausencia, incluir esta definición absolutamente amplia, me parece que van a contramano de lo que se intenta lograr, ¿no? Así que no vaya a ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Bueno, esta es una cuestión que tenía para decir. Fernando. Muy brevemente, muchas gracias, Roberto. El terrorismo ha cambiado. No es el terrorismo que vimos en el país. El terrorismo no es el que con una bomba. Ni siquiera los actos que hemos sufrido en la década del 80. Ahora el terrorismo es también el narcoterrorismo. Los narcos que se unen para hacer actos de terrorismo. Como el Escolar, que está trabajando con el tren de Aragua acá, sí, en Chile, aunque no quiero reconocerlo públicamente. Entonces, esto implica una serie de actos que es una verdadera empresa criminal. El lavado de activos, el lavado de activos son propiedades. El ataque a propiedades, sale el hermano político, mataron a Caché, hicieron intimidación pública. Presión pública, liberación pública. Vamos a seguir marcando gente que no tiene nada que ver en otro territorio. Eso es terrorismo. Es una asociación criminal que avanza en una modalidad que no se entiende. De todos modos, el proyecto no entiende. Por eso, el convenio. Pero tiene que pensar que ha cambiado. Así como hay reducción de ausencia, la reducción ha cambiado. Igual, superamos la discusión a través de la pública. Súper breve para hacer una observación sobre la ausencia y una aclaración de lo que ese error donde se supera. Sobre esto último. Bueno, claro, el problema es que la jurisdicción universal pone en crisis, por definición, las nociones clásicas de la independencia y sobre todo la justicia natural. Entonces, evidentemente ya tenemos un problema que no lo vamos a poder ocultar. La idea de juez natural asociada a la legitimidad que le da al juez ser el juez del territorio, designado por las autoridades políticas competentes de esa comunidad política, el juez universal no la tiene. Entonces, por eso hay que hacer un enorme esfuerzo en la construcción de legitimidad de ese juez extraterritorial, de ese juez universal. El derecho privado era un ejemplo modélicamente podría sostener que si dos partes que tienen intereses contrapuestos se ponen de acuerdo en un tercer órgano para resolver, sobre ese podemos predecir cierta legitimidad, porque si no, no hubiesen elegido a otro. Entonces, el ejemplo intenta ilustrar la necesidad de se va a dar por este camino, y yo creo que se va a dar inevitablemente, porque la tendencia del desarrollo de las instituciones internacionales, tenemos que ser muy celosos de la construcción de legitimidad de nuestros tribunales. Yo quiero tribunales en los que Assad quiera defenderse. Quiero que Assad venga a defenderse. Yo tengo que darle todas las garantías, no solo porque se las tengo que dar, sino se las tengo que dar porque es una condición de la construcción de la legitimidad del tribunal que luego va a sentenciar. Y por eso, yo creo que el juicio de una ausencia no sé si tiene los problemas de garantías que en ocasiones se denuncian, pero sí observo que por ahí tiene ese problema, que conspira contra la legitimidad del tribunal. Es muy fácil para el imputado decir, esto es justicia del vencedor, justicia del enemigo, esto es otra cosa. No participo del proceso, impugno del proceso, hago una defensa de ruptura.
bueno, yo creo que nosotros tenemos que tratar de evitar la defensa de ruptura para poder dotar de una mayor legitimidad a nuestros tribunales. Yo ansío, si este recorrido va a ser un recorrido exitoso, lo vamos a ver el día que tengamos juzgados en la Argentina por crímenes fuera de la Argentina que son absueltos. Y que la comunidad internacional, bueno, eso es una justicia que funciona normalmente, te defende bien por ganarte, te defende mal por perder. A eso, a cuando me preocupa, sobre todo la legitimidad. Tomás, Muchas gracias. y cerramos. 2 o 3 cosas nada más. La primera es que muchos de estos planteos son teóricos, porque en general en los casos de jurisdicción universal no se ha conseguido detener a los autores, por lo tanto, realmente los vamos a poner a prueba estos procesos cuando tengamos autores trasladados a la Argentina, y espero que en el caso de Venezuela sean pronto. Lo segundo es, comparto la definición de terrorismo. Es cierto que hoy el narcoterrorismo, sobre todo el que viene de yo soy abogado de la ciudadanía, soy abogado de la causa de memorándum, conozco bien la problemática, pero hay que tener mucho cuidado con las definiciones de terrorismo, porque fijémonos que muchos de estos países autocráticos utilizan precisamente el terrorismo para hacer terrorismo Estado. Es decir, de hecho, por ejemplo, lo que pasa hoy en la embajada de Argentina, Venezuela, si uno se fija en la legislación venezolana, cortar el agua y la luz es un acto de terrorismo. Es decir, para la propia legislación venezolana, ellos cometen terrorismo de Estado. Básicamente, eso es la base de todo. Pero son definiciones demasiado ambiguas, digamos, pues básicamente decir que alguien que te corta el agua está cometiendo un acto de terrorismo es peligrosa. ¿No? Y lo último que quería hacer es una pregunta para vos, Fernando, es si el proyecto que ustedes llevaron, yo sé que fue modificado de manera tal que solamente quedaba terrorismo y habían retirado delitos de deshumanidad del proyecto que se ha elevado a diputados, si esto se va a volver a instalar, porque a mí me interesa muchísimo que los delitos de deshumanidad puedan ser juzgados en ausencia, ¿no? Pero la verdad es que no sé cómo está el proyecto de ley dentro del partido. Sí, es verdad que puede haber amplitud, pero si hay una ley que lo cubre bien, siempre tiene que haber varias pautas objetivas que cierren esa amplitud para que cortar el agua no sea un acto terrorismo, sino en determinadas circunstancias, modalidades, territorios, finalidades y acciones. Esa es la parte importante. Estaba fijándome los convenios que están se incluyó. Había una discusión posible. Dentro de esa humanidad desaparecieron forzadas de personas. Y nos dijeron, no, están los convenios. Poníamos los convenios. Y es verdad. Entonces incluimos los convenios. El Estatuto de Roma, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Principio, la Convención Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. O sea, están en la región y en la Corte Penal. De modo que cuando nos sujetamos a los diputados tenían razón, pero no, por duda nos convencimos que no hace falta. Por eso hay que lo explicar. Bueno, está Michael también conectado desde Londres. Michael, ¿quisiera hacer alguna última intervención? Michael, do you want to add anything? No. Thank you all. It's been very interesting. I've been following along. And fantastic to hear about the cases that you're working on. No, gracias. Fue un placer poder oírlos y aprender más de los casos en los cuales están trabajando. No, muchas gracias. La verdad, un gusto habernos tenido acá, ¿no? Nosotros realmente que nos han invitado, y es un tema que a mí me fascina, así que la verdad espero que todos sigamos conversando sobre este tema. Yo creo que sí. Bueno, dime. Bueno, yo, a pesar de haber llegado tarde a buscar de las atribuciones del cierre de este conversatorio, espero sea el principio de varios, y sobre todo con el avance del Colegio de Abogados, me parece que nos cae ese paraguas funcionamiento que necesitamos. La verdad, creo que, bueno, primero agradecerles los convocados rápidamente aceptaron.
y el compromiso que ustedes tienen en la batalla que están dando es inmensa, frente a situaciones que atentan de vuelta, ¿no?, contra el sistema democrático, los sistemas democráticos a nivel universal, pero sobre todo a mí me preocupa sobremanera nuestra región. Creo que estuvimos muy cerca de terminar en situaciones similares a las de Venezuela. No nos tenemos que olvidar de que esa nube pura todavía no está del todo disipada. Y por eso creo que es tan importante, ¿no? Hemos sido uno de los pioneros en los compromisos y en lo que fue el juicio a las juntas. Tiene que ver con ese compromiso en materia de defensa de los derechos humanos. A mí me enorgullece que Argentina tenga en su Constitución Nacional un instituto como este. Comparto las preocupaciones, por supuesto, del doctor Nieto. Creo que es fundamental tratar estas cuestiones con la seriedad que le deben imponer los jueces al tratamiento de estas cuestiones, pero también nosotros como abogados somos parte de ese sistema judicial, ¿no? O sea, nosotros somos parte del sistema, por eso creo que acá es clave esa responsabilidad con el que asumen este compromiso de defender derechos humanos violentados, nada más ni nada menos que fuera de la Argentina, ni más menor, ¿no? Porque con todas las complejidades que conlleva, ¿no? Probar los hechos, tomar contacto con víctimas, las distancias. Bueno, creo que ustedes vienen haciendo una labor inmensa, por supuesto, todo lo que se pueda hacer para contribuir y ayudar, acá estaremos a disposición. Gracias, Fernando, por venir también. Creo que es fundamental que ese proyecto se pueda aprobar finalmente, porque si no nos quedamos en mitad de camino. La primera vez que hablo, así que bueno, es fantástico, y ahora no seguimos. En un momento que el cómo seguimos te queda todo. Así que es fundamental que estos procesos que se inician, que se abren, se admite la legitimidad de los procesos, que nos admiten como querellantes y demás, que finalmente puedan llevarse adelante el juicio oral, obtener una condena o una absolución, pero llevar adelante el proceso y lograr una sentencia. Al resto, muchísimas gracias también por estar aquí presentes, por aquellos que están conectados, les agradecemos enormemente, porque la verdad que son temas pero que también tenemos que abordar como abogados con muchísima responsabilidad, nos tenemos que capacitar en estas cuestiones, porque todos y cada uno de nosotros somos el final del camino, tal vez a veces nos sentimos en soledad y por eso estos ámbitos para armar esas redes, pero todos y cada uno somos defensores de estos principios, de estos valores. Bueno, ojalá cada vez seamos más los expertos en estas cuestiones y podamos trabajar para el desarrollo económico de la región, ¿no? Tenemos sistemas democráticos en riesgo, sabemos que acto seguido esas economías no se desarrollan, ¿no? Y lo que queremos es crecimiento de nuestra Argentina, pero en marco de una región desarrollada y que finalmente logre esa prosperidad. Bueno, agradecer y después hacer hincapié en un aspecto que no se conversó. Lo que hizo Elena, me gustaría redoblar el agradecimiento de que este debate sea el principio de muchos más, donde podamos encontrar incluso otros actores fiscales que están interviniendo en temas, son jueces, ¿no? Me parece muy importante incluso por la seguridad personal de cada uno de nosotros. Uno está muy lejos de estos acontecimientos en Argentina, pero al igual que Michael, en Londres,
Tomás, yo, sin lugar a dudas, hay 45 países de los 210 inscritos en la ley de viaje, no los puedo citar, ¿no? Incluso los que suelo visitar, también compartimos experiencias, porque los imputados, por ejemplo, en el caso contra Turquía, en el caso de Papán contra Venezuela, en el caso de Juan contra China, ¿no? También incluye paramilitares y servicios de inteligencia. Tienen alianzas con muchos otros países. Algunos pueden pensar que son amigos, pero los subterráneos de los servicios de inteligencia pueden ser convenientes. Por lo cual me parece muy importante este aspecto, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que es cierto, necesitamos vivir en un mundo más seguro, con normas, con leyes, que todos sepamos qué es lo que hay que cumplir y que no tengamos estos temores de esa tendencia. Y creo que también la represalia o la forma en que responde Venezuela a veces es redoblando esta apuesta para generar temor en todos aquellos que se animan a poner el tema sobre la mesa y tratar de intentar tener una justicia universal donde además los organismos internacionales verdaderamente funcionen y tengamos la chance de que estas actuaciones lograr rápida respuesta. No va a ser siempre así, pero lograr una respuesta eficiente ante los genocidas, ante los criminales, ante toda esta gran cantidad de gente que por perpetuarse en el poder se lleva puesta vidas humanas de gente que aunque sea un kile distinto y eso no debe jamás permitirse. Así que muchísimas gracias a todos.